Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir al Encuentro Nacional de Estudiantes de Matemáticas, la 22ª edición, pero la primera que podemos disfrutar desde la comodidad de nuestro pijama sin que nos miren mal los demás. Nah, esto último es broma. En Murcia hace demasiado calor como para llevar pijama. Así que tenemos que darle la enhorabuena a los organizadores de esta edición en Murcia virtual, porque no es fácil preparar un evento de estas características y es aún más difícil cuando tenemos que adaptarlo todo para hacerlo de forma virtual. Así que muchas gracias a todos por hacerlo posible. También, gracias por invitarme a mí y enhorabuena por todo en general. Antes de nada, es posible que a lo largo de esta charla tengáis alguna duda, alguna curiosidad, que queráis preguntar algo o cualquier otra cosa. Después de esta charla habrá un tiempo para preguntas de entre 10 y 15 minutos y podréis hacerlo mencionándome en Twitter con el hashtag #HONEM o esperando a que termine la charla y activando vuestros micrófonos. No sé si alguien se ha quedado con alguna duda sobre cómo preguntar, pero espero que no porque esto está grabado y no puedo escucharos. Así que vamos a empezar, que todavía ni me he presentado. Yo soy Pedro Pajares, soy matemático, graduado en Matemáticas por la Universidad de Extremadura. También soy profesor, doy clases de matemáticas en institutos extremeños. Y por último, también soy divulgador científico desde que era estudiante de matemáticas, como vosotros ahora. Y ahora cuento cosas por redes sociales y por algunos medios de comunicación como Canal Extremadura. Esto lo hago de forma ocasional. De forma ocasional quiere decir que no soy el típico tertuliano que está allí todos los días comentando de absolutamente todo, sino que cuando hay algún tema científico o matemático que veo que yo puedo aportar algo, pues entonces voy para allá. Y menciono todo esto porque va a ser importante para esta charla de hoy, porque la cantidad de conocimiento matemático que tenemos hoy en día es muy grande y aun estudiando matemáticas va a haber muchas cosas que se nos queden fuera y que no lleguemos a conocer nunca. Y con nunca me refiero a durante nuestros 4 años de carreras. Yo soy matemático desde hace no mucho, presenté mi trabajo de fin de grado en 2018, pero desde entonces tengo más experiencia como profesor y como divulgador, y quizás si volviese a hacerlo, si volviese a presentar mi trabajo o si volviese a estudiar matemáticas, lo enfocaría de otra forma, haría otras cosas distintas. Y como resulta que justo en ese trabajo de fin de grado, el que te convierte oficialmente en matemático, hablaba sobre temas de álgebra abstracta que no suelen verse dentro de una carrera de matemáticas, esa es la idea principal de esta charla, repetir entre muchas comillas mi TFG, pero esta vez teniendo en cuenta que no lo estoy defendiendo ante un tribunal, sino que quiero contaros a vosotros por qué elegí este tema que vamos a ver y para ello vamos a entrar un poquito en este mundo de álgebra, para descubrir dentro de unos 25 o 30 minutos qué hay después de los números complejos. Lo vamos a hacer de una forma rigurosa, pero muy accesible, así que no va a haber demostraciones muy elaboradas, pero sí va a haber más nivel que en otras charlas que he dado anteriormente en otros sitios. Así que para entenderlo bien tenemos que construir los números desde el principio y poco a poco, porque para ver qué hay después de los números complejos, primero tenemos que tener claro qué son los números complejos. Y sí, sé que todos vosotros sois estudiantes de matemática, de estadística, de ciencia de datos, de otros grados similares, de doble grados. Y esto es bueno porque sé que muchas de las cosas que voy a introducir ahora ya las conocéis y puedo meterme un poco más en el barro con lenguaje matemático un poco más preciso. Y además también sé que los números complejos no os van a pillar por sorpresa, porque ya sabéis lo que son. Aunque, si os pregunto ahora qué son los números complejos, ¿qué me responderíais? Yo estoy seguro de que me diríais que los complejos son pares de números reales y que los reales son clases de racionales. Y los racionales son parejas de números enteros. Y los números enteros se construyen a partir de los números naturales. Y los números naturales son los de contar. 1, 2, 3, 4... Pero lo que estamos haciendo no es responder a la pregunta. En lugar de dar una respuesta firme, estamos trasladando la pregunta a otro subconjunto más pequeño. Como si los números complejos fueran el jefe de una empresa que va trasladando a sus empleados el trabajo acumulado. Así que antes de responder a qué son los números complejos, vamos a irnos al principio para responder qué son los números naturales. Para poder responder a esta pregunta necesitamos un poco de imaginación. Imaginad que sois un pueblo primitivo. Imaginad que esto es una piedra. Y no me digáis que no, porque vamos a hablar de álgebra abstracta, así que un poquito de imaginación sí vamos a tener que tener. Pues bien, ahora vamos a tener dos grupos con varias piedras cada uno. ¿Dónde hay más piedras? ¿A la izquierda o a la derecha? Parece obvio, a la izquierda, porque a la izquierda hay 5 piedras y a la derecha solo 3. Pero aquí estamos haciendo trampa, porque hemos usado números y ni los números han sido los mismos siempre, ni han estado con nosotros desde el principio. Una civilización primitiva con un nivel básico de conocimiento compararía ambos grupos de piedras y comparando estas piedras podría ver dónde hay más, o dicho de otra forma, de una forma más matemática, porque los dos conjuntos que estamos comparando son cantidades de piedras, son finitos, podemos establecer una correspondencia biunívoca entre algunos elementos de estos conjuntos para comprobar si son iguales. Si podemos hacerlo con todos los elementos es que los conjuntos son iguales, pero si nos sobran o nos faltan en algunos ya sabemos quién es el mayor y quién es el menor.
Y todo esto lo hemos hecho sin la necesidad de conocer la cardinalidad de los conjuntos, sin ni siquiera tener que contar, sin utilizar ningún tipo de número, porque los números son ya un concepto muy abstracto. Ahora me voy a centrar en la construcción de los números para llegar hasta los números complejos. Pero si alguien tiene interés en saber un poquito más sobre abstracción, si buscáis este vídeo en Google, en poco más de minuto y medio lo tenéis. Pues bien, avanzamos un poco en la historia, ya tenemos nuestros números, pero por números nos referimos a números naturales. Construir este conjunto es algo que hacemos, entre comillas, en los últimos cursos de primaria y primeros cursos de la educación secundaria. Elegimos nuestra recta numérica, fijamos el primer número, el 1, y a su derecha marcamos el número 2, a la distancia que queramos. Respetando esta distancia añadimos el 3, el 4, el 5 y así con todos los números, obteniendo los números naturales. En este punto hay algunas personas que vilmente deciden hacer esto: añadir al 0. Y debo reconocer que, aunque me cueste decirlo, también es correcto. Puede que no sea históricamente correcto, pero matemáticamente sí lo es, porque esto que acabamos de hacer no es una definición de los números naturales, es una construcción de la recta numérica. La palabra clave es recta. Quedaos con esta palabra, recta, luego entenderéis por qué. Pero si queremos construir los números naturales, podemos hacerlo de varias formas. La más usada es utilizar los axiomas de Peano, que probablemente os suenen ya. Si no queremos que el 0 sea natural, pues modificamos ligeramente algunos de estos axiomas y solucionado. Como son axiomas, podemos hacerlo sin problema. O también podemos utilizar alguna otra construcción que nos permita generar estos números, como por ejemplo la teoría de conjuntos, que es de la misma época y se basa en definir cada número usando la cardinalidad de los conjuntos coordinables entre sí. Esto quiere decir que vamos a llamar 7 a aquello que tengan en común todos los conjuntos que tengan 7 elementos, por ejemplo. Aquí ahora puede parecer que esto es una estrategia un poco tramposa, porque estamos utilizando el 7 para definir el 7. Pero realmente no es así, recordad lo que hemos dicho antes, no necesitamos contar para saber si dos conjuntos son iguales. Así que si tenemos un conjunto con 15 cisnes, otro con 15 personas, otro con 15 piedras y otro con 15 manchas en la pared, a lo que tengan en común todos esos conjuntos es a lo que definimos como número 15. Esta sería la otra forma de construir esos números naturales. Además, 15 no lo elegimos al azar, es precisamente lo que posteriormente conoceremos como el cardinal de esos conjuntos. Si queremos construir los números enteros podemos hacer lo mismo y vemos que se asientan sobre la misma recta que los naturales. Para dar una definición formal podemos utilizar una relación de equivalencia, utilizando el poder de los números naturales que acabamos de ver. Y así todo queda sólido, bonito y atado. Siguiente. Esta idea de utilizar una relación de equivalencia en el conjunto anterior también nos vale para los números racionales. Pero cuidado, porque en los números enteros ya sí o sí está el 0, y no debemos dividir entre 0. No me voy a parar mucho más en los números racionales o irracionales porque he visto que en la charla que viene justo después de esta se trata en parte sobre ello, así que paso directamente a los números reales. Estos números reales pueden generarse a partir de los racionales de varias formas. Quizás las más famosas sean las cortaduras de Dedekind o la construcción a partir de sucesiones de Cauchy, que son sucesiones de números racionales que cumplen que a partir de un término determinado la diferencia entre dos términos es mínima, es tan pequeña como queramos, es menor que un cierto épsilon. Si quisiéramos poner todos estos números, los reales, en la recta numérica, vemos que la recta ahora está totalmente llena, porque entre dos números reales siempre va a haber otro número real. Esta recta ya la conocemos como recta real. Y hemos completado la recta. Pero hemos pagado un precio por ello, porque hemos conseguido esta propiedad tan útil de que entre dos números siempre hay otro número, pero hemos perdido otra propiedad interesante, porque las palabras siguiente y anterior dejan de tener sentido. Antes, con los números naturales, sabíamos que, por ejemplo, si nos daban el 3, antes del 3 estaba el 2, y después del 3 vendría el 4. Con los enteros ocurre lo mismo, pero con los racionales y con los reales ya no podemos responder a esta pregunta. Las palabras anterior y posterior han dejado de tener sentido. Podemos verlo de esta forma. Avanzar entre los conjuntos numéricos nos da una serie de propiedades nuevas que pueden ser útiles, pero también nos quita alguna de las que ya teníamos en determinadas ocasiones. Así que si queremos seguir ampliando el concepto de número tendremos que tener cuidado con esto último. ¿Qué hacemos ahora? Pues si queremos seguir ampliando este concepto de número vamos a tener que innovar, porque nuestra recta real ya está totalmente llena, acabamos de verlo. Así que si existiese un nuevo número, debería estar fuera de esta recta. Toca hablar de los números complejos. La aparición de estos números surge ante la necesidad de resolver la ecuación x² más 1 igual a 0, que no tiene solución con nuestros números reales, así que para arreglarlo se introduce un nuevo elemento llamado y que verifique que y al cuadrado es igual a 1, y se construye un nuevo cuerpo que contenga
tanto a los números reales, que ya habíamos trabajado con ellos, como a esta nueva unidad, la unidad imaginaria, i. Dicho así parece fácil, pero los números complejos son fruto del trabajo de muchos años y de muchas personas. Parece ser que a Herón de Alejandría ya se le ocurrió la posibilidad de calcular la raíz cuadrada de un número negativo en el siglo I, pero no fue hasta 1777 cuando Euler simbolizó esa raíz con la letra i. Posteriormente, entre Gauss y Hamilton les dieron robustez e interpretación geométrica para poder identificarlos como pares de números reales, que es exactamente lo que hacemos hoy en día. Pero por primera vez ya no tenemos una recta. Ahora lo que tenemos es un plano compuesto por dos unidades, el 1 o unidad real y la i o unidad imaginaria. Originalmente se propusieron tres unidades, el 1 como unidad directa, el -1 como unidad inversa y la i como unidad lateral. Pero parece que esta nomenclatura no llegó a ninguna parte, aunque la propuso el mismísimo Gauss. Es curioso porque si se hubiera aceptado esta otra forma de trabajar, ahora mismo los números imaginarios se conocerían como números laterales, que en cierto modo representan lo que hacen estos números en el plano complejo. Estos nuevos números nos permiten fundamentalmente resolver todas las ecuaciones, incluso las que tienen por solución a raíces negativas que no podían calcularse en R. Esto es lo que conocemos como teorema fundamental del álgebra. Todo polinomio de grado n con coeficientes reales tiene en el cuerpo de los números complejos n raíces. Pero esto sigue siendo como una balanza. Ganamos unas cosas, pero vamos a perder otras. ¿Y qué es lo que hemos perdido aquí? En el cuerpo de los reales, aunque las palabras anterior y posterior ya no tenían sentido, al menos si nos daban dos números reales sabíamos cuál era mayor y cuál era menor. Esto con los complejos ya no funciona. ¿Qué es mayor? ¿7 o 7i? Hemos perdido el orden total, por lo que nuestro cuerpo ya no es un cuerpo ordenado. Y esta propiedad sí era más importante. Así que si queremos ampliar aún más el concepto de número, necesitamos dos cosas fundamentales. La primera, que el nuevo conjunto de números tenga una serie de propiedades, una serie de características que lo hagan atractivo. Esto no es una guerra entre matemáticos para ver quién tiene los conjuntos más grandes. De nada sirve construir algo nuevo si, por ejemplo, ni siquiera pueden sumarse sus elementos. Y la segunda es buscar una forma de hacerlo. Y aquí podemos pensar. Hemos construido los números complejos como pares de números reales. ¿Y si construimos un nuevo tipo de números como ternas de números reales? En vez de añadir una nueva unidad, i, añadimos dos, i y j, que cumplen las mismas propiedades, que i al cuadrado sea igual a -1 y j al cuadrado sea igual a -1. Y ya buscaremos alguna forma de sumarlas y multiplicarlas. Pero, ¿dónde están estos números? Bueno, los números complejos ya no estaban en la recta real, porque estaba llena. Estaban fuera de esa recta, aumentando una dimensión y formando un plano que llamamos plano complejo. Lo mismo, a estos nuevos números les pasa lo mismo, que ya no están en ese plano y hay que aumentar otra dimensión para llegar a un espacio de números a los que de momento vamos a llamar números hipercomplejos. Hipercomplejos no en el sentido de ser más complejos que los complejos, sino en el de tener más dimensión que los complejos. Ya sabemos cómo se crea este nuevo grupo de números y dónde vive. Falta ver el otro punto, que tengan propiedades interesantes, o al menos las propiedades básicas para operar con ellos cómodamente, de una forma sencilla o de una forma similar a la habitual. Todo esto que acabamos de decir y que acabamos de hacer, lo pensó y lo hizo exactamente igual William Rowan Hamilton en 1835, a quien ya conocemos, o por lo menos el nombre de Hamilton no suena, porque acabamos de mencionarlo. También tuvo mucho que ver con la geometría de los números complejos. Y es que esa era su idea principal. Hamilton quería crear una álgebra normalizada tridimensional que le permitiese operar en el espacio con la misma sencillez que podía hacerlo en el plano gracias a los números complejos. Pero para ello necesitaba cuatro cosas. Que la suma fuese componente a componente, que la multiplicación tuviese las propiedades habituales de todo cuerpo ya conocido, que pudiese multiplicarse también término a término y que la longitud del producto de dos vectores sea igual al producto de la longitud de los vectores, cosa que ya cumplen los complejos y que posteriormente se conocería como la regla del módulo. ¿Cuál es el problema? Porque hasta ahora todo es muy bonito. El problema es que nunca lo consiguió. Sumar sí. Sumar lo consiguió, eso era fácil, pero nunca supo cómo definir una multiplicación que cumpliese todo lo que él pedía. Siempre fallaba alguna de las propiedades, y por lo tanto Hamilton vivió obsesionado durante casi 8 años con este problema. Sabemos que ya se lo tomaba de una forma incluso personal.
Hasta tal punto que posteriormente en una carta que envió a uno de sus hijos y que conservamos hoy en día, escribió lo siguiente: todas las mañanas, al llegar a desayunar, tu hermano pequeño y tú solíais preguntarme: «Papá, ¿ya has podido multiplicar tripletes?». A lo que siempre me vi obligado a responder con una triste sacudida de cabeza: «No, hijo, solo puedo sumarlos y restarlos». Hoy en día ya está más que demostrado que Hamilton no encontró su álgebra tridimensional porque directamente no existe. Por lo tanto, parece que saltar de un plano complejo a un espacio hipercomplejo nos hace perder tantas propiedades que hace inviable que sea operar con estos nuevos números para representar giros en el espacio. Así que no se puede. Muchas gracias por su atención. A ver, ya sabéis que esto no es un final. Un matemático nunca se rinde tan fácilmente. Hay momentos en los que mejor que seguir intentando algo que no puede hacerse es buscar otra forma de hacer lo mismo, pero de una forma distinta. Hamilton se había encontrado con un muro, pero lo mismo podía dar un rodeo para evitarlo. Más concretamente, un paseo. El 16 de octubre de 1843 estaba caminando con su esposa a lo largo del Canal Real para ir a una reunión en la Real Academia Irlandesa, en Dublín. Y en medio del paseo hizo su descubrimiento. Hamilton pensó que si en lugar de usar un álgebra tridimensional saltaba directamente a las 4 dimensiones, lo mismo no era necesario que se cumplieran todas las propiedades que él necesitaba. Porque recordemos, su idea original era usar estos nuevos números para trabajar con movimientos en el espacio. Y detallar movimientos en 3 dimensiones desde un álgebra de 4 dimensiones, técnicamente es factible. Así que mientras paseaba, pensó en todo esto y en la idea de abandonar las ternas para utilizar cuaternas, y en ese mismo momento, en su imaginación ya apareció una fórmula que lo cambiaría todo. Y en una de las piedras del puente de ese Real Canal de Irlanda, escribió la fórmula que daría sentido a todo, a estos números de 4 componentes que hoy conocemos como cuaterniones. Estamos hablando de que fuera probablemente el graffiti más matemático de la historia. La inscripción original ha sido reconstruida y se ha añadido a ella una plaquita explicativa en el mismo puente donde Hamilton la escribió en su momento. Y al cuadrado es igual a j al cuadrado igual a k al cuadrado igual a ijk igual a -1. 3 unidades imaginarias junto con nuestra unidad para formar las 4 unidades que tiene esta nueva álgebra de dimensión 4. Para Hamilton, el descubrimiento de los cuaterniones fue su mayor obra nunca hecha. Y no es para menos, porque dedicó gran parte de su vida a definirlos y todo lo que quedaba para descubrir sus posibles aplicaciones. Mucho de lo que hoy en día hacemos con vectores y con escalares en R3, entonces se hacía utilizando cuaterniones. Ya años después, tras la muerte de Hamilton, surgió una escuela de cuaternionistas, por llamarlo de alguna forma, en las propias Islas Británicas, y que muchos la clasificaban como una especie de secta. ¿Por qué? Porque se decía que ocultaban ciertos secretos mágicos dentro de las matemáticas de un nuevo tipo de números que utilizaban para resolver problemas que otros eran incapaces de resolver. Que al fin y al cabo es cierto, pero ya lo está rodeando un poco misticismo que nos suele echar para atrás. Quizás uno de los momentos más importantes de los cuaterniones fue cuando Maxwell los utilizó para escribir sus famosas ecuaciones de Maxwell, pero por desgracia a finales del siglo XIX los cuaterniones perdieron la batalla. ¿Por qué? Porque cuando se inventó el producto cruz, por un lado, y sobre todo cuando aparecieron las matrices, los cuaterniones dejaron de ser usados porque se veían como algo más complejo frente a todo esto. Hay que tener en cuenta que las transformaciones espaciales, los giros en 3 dimensiones, también pueden explicarse mediante matrices de giro. De hecho, así lo habéis estudiado probablemente muchos de vosotros. Pero aún así, actualmente se siguen usando en electromagnetismo, en mecánica cuántica, en teoría de la relatividad. Y además, cuando queremos hacer esas mismas rotaciones en 3D con un ordenador, al ordenador le resulta más cómodo operar con un cuaternión que con una matriz llena de senos y cosenos. Por lo tanto, requiere menos potencia hacerlo de esta forma. Si algún día os da alguno de vosotros por programar videojuegos, lo más normal es que utilicéis cuaterniones, aunque lo más normal es que los utilicéis sin saber que esos son cuaterniones. Esto es todo lo que ganamos, pero ya sabéis en la charla de hoy que todo está siendo como una balanza, por cada cosa que ganamos hay algo que perdemos. Y eso que perdemos es una de las propiedades más conocidas por todos, la propiedad conmutativa. Ojo, que las matrices tampoco son conmutativas, pero al ser los cuaterniones, que queremos construir un cuerpo con ellos, nos lo va a impedir. Porque si no tenemos propiedad conmutativa, no podemos tener un cuerpo. De hecho, decimos que los cuaterniones forman no un cuerpo, sino una álgebra asociativa con elemento unidad sobre los números reales que es no conmutativa.
Y en este caso, no solo es no conmutativa, sino que es anticonmutativa. Eso quiere decir que el orden de los factores cambia el signo del producto, lo cual nos va a hacer estar pendiente de algunas cosas que hoy en día hacemos de forma casi automática. Por ejemplo, las identidades notables. El cuadrado de una suma es igual al cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más 2 veces el primero por el segundo. Pues esto ya no funciona. No podemos decir 2 veces el primero por el segundo porque eso es solo cierto si el primero por el segundo es lo mismo que el segundo por el primero. Y no tiene por qué serlo con los cuaterniones. Por lo que habría que indicar que es igual al cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el primero por el segundo más el segundo por el primero. Pero, como nuestros cuaterniones son anticonmutativos, el primero por el segundo es el segundo por el primero cambiado de signo. Por lo tanto, resulta que el cuadrado de una suma es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo y ya está. Parece que al final esto que hacen mis alumnos de primero de la ESO sí tiene algún sentido. Lo que pasa es que en un conjunto numérico mucho más grande. Por último, porque vamos a ir ya terminando, nos queda otra pregunta por responder. ¿Hay algo más grande todavía? Y la respuesta es de nuevo que sí. Porque si os fijáis, nosotros hemos construido estos cuaterniones a partir de los números reales, pero también podemos hacerlo a través de los complejos mediante la construcción de Cayley-Dickson, que se llama así en honor a estos dos matemáticos. La idea es la siguiente: si con un par de reales construimos los complejos y con un par de complejos construimos los cuaterniones, con un par de cuaterniones, 4 elementos, podremos construir los octoniones, o números de 8 elementos. Y de nuevo con un par de octoniones podemos construir los sedeniones, que ya formarían un álgebra de 16 dimensiones. Y esto podemos hacerlo hasta el infinito duplicando su dimensión, pero cada vez que lo hagamos vamos a perder propiedades. Si los cuaterniones ya no eran conmutativos, los octoniones ni siquiera son asociativos, y los sedeniones ni siquiera pueden formar una álgebra alternativa. Pero aún así, la realidad es que ahora mismo están de moda, porque aunque todos estos números hipercomplejos son solo una sombra de lo que fueron, hay quien está volviendo a pensar en que Hamilton tenía razón, en que solamente necesitaban una álgebra mucho más grande desde una dimensión superior para tratar un problema que parecía inabarcable, que en ese momento eran los giros en 3D. ¿Cuál es nuestro problema actualmente? El mayor desafío que tenemos, la teoría de las supercuerdas. Hay ya quien está trabajando con octoniones, estos hermanos mayores de los cuaterniones de 8 dimensiones, para que puedan intentar encontrar una matemática que pueda explicar esta física. Al final los matemáticos siempre tenemos que ayudar a los físicos. Y con esto termino esta charla, que espero que os haya gustado, o por lo menos haya despertado un poquito vuestra curiosidad por conocer qué hay después, y animaros a investigar un poquito más allá, mirar las matemáticas de otra forma y sobre todo a que cuando nos atascamos con algo, lo mismo el problema no está en la forma en lo que estamos haciendo, sino que estamos mirando desde un punto de vista no correcto, por decirlo de alguna forma. Con esto termino. Ya os he dicho antes que esto está grabado, así que técnicamente soy el Pedro del pasado. Voy a dar paso al Pedro del presente, que estará allí, y con allí me refiero aquí, para responder a aquellas preguntas, aquellas dudas, aquellas cuestiones que queráis hacer. Un saludo y muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado de nuevo.